Detrás mío usted ve lo que se llama el Templo Mormón, lo cual estamos viendo por su lado inverso, por el lado de atrás, en el patio. Pero hoy, en Defensores de la Verdad, queremos tocar esta iglesia, conversar de ella, saber de ella, entender la religión para nuestra serie Las religiones dicen la verdad. En nuestro objetivo de ayudarle a conocer la verdad y aplicar la verdad y obedecerla, hemos decidido visitar diferentes sitios de importancia religiosa en Santiago. El Templo Mormón realmente no es el nombre correcto para el lugar donde estamos. De hecho, su letrero, que lo va a ver en algún momento en el video, se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Siempre preguntan, ¿por qué los últimos? Bueno, según su propio profeta, el presidente George Hinckley, es simplemente porque hubo primeros y ahora ellos son los postreros. Pero esa división de tiempo tiene que ver que cuando llegó la revelación a José Smith, es decir, postrero a qué cosa? Postrero a haber recibido la verdad que él supuestamente transcribió. Ahora, para entender la iglesia mormona, y vamos a ocupar esa frase más corta para el efecto del video en vez del nombre largo, ellos dicen lo que uno tiene que hacer es orar y pedirle a Dios si es que es verdad. Yo le hago la pregunta, ¿esa es la forma que usted, por ejemplo, quiere saber la verdad de que si un medicamento es el adecuado para su salud o para su enfermedad? ¿O usted ora para saber si es que una carrera es justamente lo que dice ser? ¿Usted ora para saber si esta es la manera de tratar tal o cual problema para resolverlo? Yo creo que es algo que realmente llama la atención, ¿no? Que hay que poner atención a eso. Ellos dicen, por ejemplo, si quieres saber si la Biblia que ellos usan, el libro de Mormón, es verdadero, hay que orar. Ellos dicen, si quieres saber que Jesús es quien ellos dicen que es, hay que orar. En todas sus doctrinas, el planteamiento es orar para saber si es verdad. Bueno, cuando yo supe eso, dije, esto justamente es un tema que me llama mucha la atención y yo quiero explicarlo en nuestro canal Defensores de la Verdad. Entonces, hoy día, hablando de la iglesia mormona, pregúntese, ¿qué sabe de ella? ¿Qué sabe de la persona que la fundó? Todos saben que fue José Smith. José Smith fue el hijo de dos personas, padre y madre, quienes eran conocidos en el estado de Nueva York como personas extrañas, honestamente. Pero personas como cualquier padre que tenía sus actividades. ¿Cuáles eran las actividades de la madre de José? Ella era medium, buscaba hablar con espíritus, buscaba practicar magia. José Smith aprendió de ella cómo leer piedras, leer señales y leer y buscar interpretaciones a diferentes fenómenos naturales. Su padre, que era? Bueno, era un vendedor básicamente, un trabajador, un hombre habiloso, pero igual con ciertas propensidades a tomar, a festejar y también a despilfarrar sus ingresos. Sin embargo, José, con su familia, eran conocidas en su pequeño pueblo, se llama Palmyra, Nueva York, lugar que yo he visitado, y un lugar donde realmente la familia no fue muy bien recibida, no muy querida. ¿Qué hizo José que es tan importante? José fue la persona que recibió supuestamente las tablas en una visión, pero no en una sola, sino que en repetidas visiones José recibió información gradualmente. En otras palabras, fue una revelación de a puntito, en parte, en forma o en segmentos. La primera revelación fue en respuesta a su oración a Dios, ¿a cuál iglesia debía asistir? Según él, no debía asistir a ninguna de las existentes porque todas tenían tergiversaciones de la verdad. Todas habían distorsionado la verdad de Dios. Eso fue la primera visión. La segunda visión vino a los 16 años de edad aproximadamente, en la cual el ángel Moroni se le apareció. Este ángel le da instrucciones a ir a buscar y descavar tablas o
más bien piedras o especie de metal precioso pulido en el cual aparecía supuestamente un libro escrito por los antepasados de Moroni. Y en tercer lugar, José Smith también recibió la visión que debía ir a otra ciudad. Tenía que alejarse de donde se había criado, pero ¿por qué? Porque tenía que ir a construir un templo. Esas son a lo menos 3 visiones específicas que recibió. Así que cuando hablamos de la iglesia mormona, hablamos de una persona en particular y de una forma de entender o de una manera de interpretar los hechos y las verdades. Entonces vamos a comenzar hablando esta mañana de lo que son 4 simples verdades, 4 fundamentos, 4 ideas. Las 4 ideas tienen que ver con lo que es el fundamento de la creencia y por ende para saber si es verdad o no. La primera de ellas es el concepto de la iglesia mormona de Dios. Dios, según ellos, es el celeste Padre o el Padre celestial. Dios es un ser omnisciente, según ellos, omnipotente, pero no omnipresente. Dios, según ellos, es glorificado. ¿Qué quiere decir eso? Que ascendió a su nivel actual de gloria. ¿Qué quiere decir? Logró su estado de deidad, habiendo sido otra cosa previamente. ¿Qué fue lo que Dios era antes? Era un hombre. Era un hombre. Josué Smith, en su famoso discurso, casi el último de su vida, proclamó la frase: yo les voy a decir quién es Dios, el Dios a quien adoramos. Él es un Dios que fue un hombre como usted, pero que ahora está en el cielo en gloria y majestad. Por lo cual el Dios de la iglesia mormona es un ser humano ascendido. Esto obviamente tiene una gran diferencia con lo que entendemos y lo que creemos quienes somos cristianos, y en particular quienes son monoteístas o teístas, quienes creen en un solo Dios. Además, con respecto a lo que es el Dios de la iglesia mormona, entendemos algo importante. Dios existe, según ellos, en 3 personas, pero son 3 personas diferentes, 3 personas totalmente distintas. Dios Padre, Jesucristo, no usando el mismo título de deidad, y el Santo Espíritu o el Espíritu Santo, tampoco llamándolo Dios. Así que en primer lugar, la iglesia mormona promueve, enseña y cree en un Dios que es 3 seres o 3 personas, pero no un solo Dios, unidos en propósito, pero no unidos en carácter y en esencia. Este es un punto muy importante que tomar en cuenta. Su concepto de quién es Dios también tiene que ver con la manera que Dios revela la verdad. Dios es un ser que ascendió, que fue glorificado. Él luego quiso transmitir sus ideas, sus verdades y sus creencias a los seres humanos. ¿Por qué? Porque todo mormón anhela llegar a ser como Dios, llegar a ese estado ascendido o ese estado de perfección. Inclusive, una de las cosas importantes en su creencia es la necesidad de vivir hoy lo mismo que yo haría en la eternidad. Eso se ve en sus costumbres, en su trato familiar, en su creencia con respecto a las autoridades y, más importante, con respecto a la misma iglesia mormona. Ahora, hablando de su creencia de Dios, ya dijimos que Dios es un ser ascendido, pero ¿eso nos da alguna seguridad de que ese ser realmente haya sido un ser humano? ¿De dónde vino ese ser humano? Bueno, Dios existe y habita en gloria y en majestad y en poder y en el cielo, podemos decir, pero existe no solo, existe acompañado. Tiene una mujer, una madre o una diosa o un existente, una ser también, con la cual procreó todos los espíritus de todos los seres humanos a través de todos los tiempos. Eso es una de las cosas que muy pocos entienden. Estamos hablando de un Dios que está activo, de hecho uno de sus profetas dice un Dios que está cerca, pero porque nosotros los seres humanos en tierra somos procreación del Dios Padre y Diosa Madre. Así que es una definición de Dios muy diferente de lo que se entiende en el
monoteísmo y especialmente la Biblia. Ahora, hablando de una segunda doctrina, vamos a hablar de las personas, ya que estamos hablando de dónde venimos nosotros. La creencia mormona con respecto a los seres humanos es que los seres humanos primero teníamos una vida premortal. Una vida premortal quiere decir que vivíamos todos en otro mundo, un mundo de espíritus. Un mundo lejos, un mundo donde Dios existe, un mundo donde hay millones y millones de espíritus esperando ser encarnados. Cuando uno estudia y conoce de cerca la creencia mormona con respecto a los seres humanos, debemos reconocer, según ellos, que así como estábamos, volveremos a ser. En otras palabras, un día nuestra existencia eterna será similar, si no igual, a la que está en la tierra, pero ya habiendo aprendido, ya habiendo madurado, ya habiendo crecido en la verdad mormona, la verdad de la iglesia, habiendo crecido en este concepto de que somos espíritus que buscamos un lugar, un destino. Una de las verdades también que es muy importante reconocer entonces es porque hay templos. Usted ve detrás mío un templo, el templo de Santiago. El templo es un lugar donde se preparan las personas para su existencia eterna. Si se realiza alguna ceremonia, por ejemplo, de matrimonio, esa ceremonia es considerada consagrada. De hecho, ya no hablan de simplemente realizar bodas o casamientos o matrimonios, sino que de sellar su matrimonio. ¿Sellarlo en qué? Sellarlo en el cielo. Sellarlo para que después de morir sigan casados, sigan unidos a ese matrimonio y siguen ellos procreando también descendientes, espíritus que luego se toman vida y toman cuerpo. Así que el concepto de hombre es muy diferente que lo que también entendemos en la palabra de Dios. Siendo personas entonces con una existencia premortal, el ser humano anhela regresar, pero ya en estado glorificado, anhela mejorarse para llegar a ese mundo de espíritus y poder habitar el lugar más alto, el lugar celestial junto al Padre Celestial. Para el concepto mormón, y esto es un punto aparte de lo que es el ser humano, pero su destino puede variar. Actualmente existe un cielo de 3 niveles, y eso quizás lo podemos explicar en otro video, pero básicamente su intención, su anhelo es llegar a ser glorificado y estar al lado de Dios o tener su propio lugar para procrear. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a nosotros los seres humanos? Bueno, la palabra de Dios es clarísima con respecto a quiénes somos y quiénes no somos. Y lo más importante es entender la importancia de haber sido nacido en pecado, de haber sido creado por Dios, pero haber sido creado para conocerle a través de arrepentirse, de volver a Dios y de conocerle por fe. Ahora, continuando con lo que estamos conociendo, hablamos de qué enseña la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de Jesucristo mismo. En su página web hay 2 curiosidades. Número 1, piden en la página que cuando se cita de la página de la Iglesia, que se le ponga el nombre completo, es decir, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No están en contra del libro del nombre Mormón, eso se toma del libro de Mormón, pero quieren poner énfasis en Jesucristo. Y en verdad a través de sus enseñanzas se ve bastante mención de Él, bastante honor o bastante atención. Sin embargo, ¿quién es Jesucristo para la Iglesia mormona? Bueno, en primer lugar, Él fue creado, es un ser creado, no es Dios eterno, preexistente, quien se encarnó y vino a la tierra. Jesucristo fue una creación de Dios o de Dios Padre. Segundo, Jesucristo también fue creado en conjunto o a la vez con otros seres celestiales, entre ellos los ángeles e inclusive el mismo Satanás o Lucero. Es decir, ambos son creaciones del Dios Padre. Entonces, algunos de sus escritos hablan de la hermandad de Dios, Jesús y Satanás. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. La Iglesia mormona no es tan exacta en todo y tampoco es tan uniforme en todo. Actualmente hay 400 diferentes iglesias que han salido de la Iglesia mormona.
Inclusive, el mismo hijo de José Smith formó otra iglesia que se llama la Iglesia de los Santos de los Últimos Días Reformada o Restituida. Eso quiere decir que hay más de una iglesia mormona y por ende hay más de una postura sobre Jesús. Lo que yo estoy tratando de decirles es la posición que aparece en la página oficial de la iglesia. Además, tomando en cuenta que Jesús entonces es creado, Él fue creado y luego se ofreció para venir a la tierra para rescatar a los que han pecado. Entonces Jesús vino y Él tomó una forma, pero al igual que nosotros tomamos forma, porque era un espíritu precreado o preexistente. Y entonces cuando vino a la tierra por su enseñanza, por su estilo de vida, por su conducta y por sobre todo su humildad, Dios le puso en el lugar de ser el cordero sacrificial por los pecadores. Básicamente podemos entender entonces que Jesús para la iglesia mormona vino a cumplir una especie de revelación, porque lo consideran profeta, al igual que José Smith y muchos otros profetas más. Pero en su muerte, sepultura y resurrección, lo cual creen que sucedió, Jesús entonces estaba simplemente cumpliendo el trabajo que Dios le encomendó. Pero que en ese momento entonces de haber resucitado, Cristo lo que hizo fue básicamente sellar y a su vez extender su influencia alrededor del mundo. Jesús, en algunos de sus libros o algunos de sus escritos, específicamente Discursos y Pactos o Discursos y Promesas, está nombrado como también de haberse casado con María, con Marta y con María Magdalena. Algunas quieren inclusive revertir a la vida de Jesús para sustentar la enseñanza de la poligamia. Ahora, la poligamia es un tema en sí mismo que amerita mucha atención, no la voy a tocar acá. Oficialmente la iglesia lo ha negado y lo ha prohibido oficialmente. Sin embargo, como ya dije, hay otros grupos que la practican. ¿Qué más entonces? ¿Qué más dicen sobre Jesús? Bueno, Jesús también es Salvador, es el guía para nosotros, es el ejemplo para nosotros. Y Jesús, sobre todo, es el que nos muestra cómo ser para poder estar con Dios. En términos prácticos, es un ejemplo de lo que es una vida consagrada y de una vida santa y pura. Pero no más que eso, no más que eso. Claro, realizó milagros, según ellos, realizó obras portentosas, pero todo aquello simplemente porque estaba siendo usado por Dios para cumplir su plan. En cambio, ¿qué nos dicen las Escrituras? Jesús es la misma imagen del Padre. Jesús existía en eternidad con el Padre y con el Santo Espíritu. Jesús es Dios eterno. Una de las cosas que a veces la gente algo tan sencillo olvida. Si Dios es amor, cosa que también la iglesia mormona enseña, cualquier cristiano de cualquier índole, de cualquier línea, va a decir Dios es amor. Pero no tiene sentido que Dios se ame a sí mismo. En otras palabras, si Dios no existía y preexistía eternamente antes del tiempo, antes de la creación y antes de este mundo, entonces ¿a quién amaba Dios? Bueno, nosotros creemos que Dios amaba al Hijo, el Hijo amaba al Espíritu y los tres se aman entre sí. Por lo cual, la Trinidad es fundamental para entender la doctrina cristiana, bíblica y histórica, cosa que no es así en la iglesia mormona. Y ahora tocando una cuarta verdad con respecto a la iglesia mormona es lo que se llama sus escrituras, su Biblia, sus libros. Muchos saben que la iglesia mormona usa, lee e inclusive enseña la Biblia conocida en todo el mundo cristiano. La Biblia es considerada, sin embargo, para ellos un libro modificado, un libro alterado, un libro corrompido. Según ellos y según lo que José Smith mismo enseñó, la Biblia fue distorsionada y también, en el fondo, destruida, desmenuzada durante los muchos años de la historia de la iglesia. Pero gracias a Dios tenemos la seguridad, porque hay cosas que nos han dado la historia reciente del siglo XX que muestra que no es así. Sin embargo, ellos
siguen insistiendo que deben depender no solamente de la Biblia, sino también de 3 libros más. El primero se llama el libro de Mormón. Muchos han escuchado hablar de eso. El nombre completo otra vez, el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Segundo libro es Doctrinas y Convenios, un libro que tiene muchas citas, muchas enseñanzas específicamente dadas por José Smith y por los primeros profetas. Y el tercer libro es el que se llama La Perla de Gran Precio. Cuando uno lee estos 3 libros, se da cuenta que hay una gran diferencia en el estilo de la lectura. Pero, ¿en qué se basa? ¿Cómo se convence un mormón que esos 3 libros pueden los 3 tener igual valor de revelación? Bueno, la respuesta a eso está en que ellos creen que Dios sigue revelándose, no solamente hoy, pero durante todo el tiempo de la historia humana. Básicamente, se basa en el siguiente argumento, que igual que Marcos tenía parte del Evangelio, Mateo tenía un poco más, pero también se edificó o se construyó su libro sobre Marcos. Luego Lucas tenía algo más, también Juan. La idea es lo que llaman ellos una especie de verdad o revelación gradual. Eso es muy diferente, sin embargo, de lo que nosotros entendemos y creemos en la revelación progresiva, ya que la revelación progresiva nunca se contradice. Entonces, en estos 3 libros, el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y La Perla de Gran Precio, muestra una progresión de pensamiento y una gradual revelación de la verdad de Dios. Ahora, eso en cierta manera suena como parecido a la Biblia, ya que la Biblia comenzó a ser escrito por Moisés 1500 o 1400 años antes de Jesús, y luego fue terminado más o menos unos 100 años después. Sin embargo, tenemos 2 problemas muy importantes. Número 1, la misma Biblia prohíbe que se le añade otras escrituras. La palabra de Dios está clarísima en que la fe fue una vez entregada a los santos, según Judas versículo 3. Y es muy diferente también lo que pasó entre Moisés y, por ejemplo, Juan, entre el primer autor y el último autor de la Biblia, en que lo que Dios está enseñándoles es más bien conceptos, pactos, promesas, movimientos, eventos que fueron más bien en forma progresiva revelándose. No son ideas que se están desarrollando en forma progresiva. Muestra de ello es que hoy en día su presidente y el concilio de los 12 apóstoles vivos, ellos tienen que chequear, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que evaluar si hubiera alguna nueva revelación y si esa revelación es la verdadera. Vamos a ponerlo lo más simple posible. Son hombres quienes están decidiendo qué se debe creer, enseñar y transmitir. Entonces, la diferencia entre lo que es la Biblia y los 3 libros nombrados para el mormón es otro concepto totalmente. Es más bien un concilio, un conjunto o una especie de grupo de personas iluminadas que pueden decidir sus verdades. Así que, y quiero mencionar una cosita más que siempre me ha llamado la atención. Las veces que yo he leído el libro de Mormón, no lo he leído entero, es extenso, pero también uno se ha dado cuenta que tiene largas secciones, largos trozos que son copiados directamente de la Biblia, de la época la cual se usaba en ese momento, que era el libro, la traducción de Rey Jaime, lo que se llama King James Version. La versión de Rey Jaime fue traducida en el año 1610-1611. Eso fue por una encomendación del rey de Inglaterra. ¿Cómo es entonces que, según José Smith, estos textos en el libro de Mormón fueron transmitidos por el libro que él descubrió, que según él se había escrito en jeroglífico reformado egipcio? Ese lenguaje jeroglífico reformado egipcio no existe según los egipciólogos, no existe según los historiadores, y no se ha encontrado ninguna muestra de ello. No existen tablas con ese lenguaje. Entonces, hay que tomar en cuenta que las escrituras que se usa, en la cual se basa, están basadas más bien en lo que los profetas de la iglesia quisieron transmitir. Y ese hecho es algo bastante delicado, bastante
sospechoso, por decirlo menos. Así que hablando de las Escrituras, tenemos una forma totalmente de entregarlas. Hablamos de otros libros, los cuales no están de acuerdo entre sí y que requieren explicación, revelación nueva y verdades nuevas en esta época para entenderlas. Hemos tocado 4 diferentes puntos de la Iglesia mormona. Se los voy a repetir. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es Jesucristo? ¿Y cuál es la base de su fe, sus escrituras? A través de los años, la Iglesia mormona no ha sido tan pareja, tan uniforme como se piensa. Si bien es cierto, es una organización pulida, eficiente, magnífica, inclusive el lugar donde estamos nosotros reunidos aquí hoy día grabando con autorización de las autoridades, es un lugar que pareciera de película. Está como un lugar con manicure perfecto en todo detalle, y esa es la imagen que se presenta de la Iglesia mormona. En los años 1970 hubo inclusive programas televisivos en los Estados Unidos de Donny Osmond y su familia, de una familia feliz, contenta, siempre con risa en sus labios. Sin embargo, esa imagen que se produce es algo que se conoce ya como algo manufacturado, algo totalmente controlado. Es algo que se crea. Si usted está mirando, por ejemplo, en YouTube, le va a llegar avisos hoy en día de esto es lo que es ser mormón. Se llama Yo soy mormón, I am a Mormon. Hay un producto, hay un trabajo y hay una especie de fabricación de conceptos, verdades e imágenes que la Iglesia mantiene. Pero si quieres acercarte y si quieres entender por qué ellos creen eso, puedes hablarles de 3 cosas. Número 1, ¿por qué han cambiado doctrinas tan fundamentales como, por ejemplo, la expiación de sangre? Brigham Young, que fue el que siguió a José Smith, exigió que se practicara lo que es la expiación de sangre. Pregúntales de qué se trata eso. Segundo lugar, puedes preguntarles por qué desde el año 1974 recién se admiten personas de la raza negra a los templos mormones. Otra verdad importante que se ha enseñado, cosa que por más de 125, 135 años no se permitía. Y en tercer lugar le puedes preguntar, ¿cómo es que puede tener la certeza de creer en un escrito que se está afinando, definiendo y corrigiendo hasta el día de hoy? A través de preguntas como esa, puede tomar en cuenta, puede reconocer y conocer su base de fe. Así que vamos terminando nuestro capítulo sobre la Iglesia mormona. Gracias por seguirnos en Defensores de la Verdad. Esto realmente ha sido muy animador ver sus respuestas, sus comentarios, sus preguntas. Gracias por seguir, por compartir, por suscribirse y especialmente por también buscar la verdad, la cual Dios nos dio a través de su palabra. Así que síguenos en Defensores de la Verdad y hasta el próximo video.